9:04 de la mañana y tenemos el gusto enorme de recibir en RPP al doctor Raúl Ferrero Costa, quien me parece que ya tiene más de 50 años enseñando Derecho Constitucional en la San Marcos y habiendo ocupado naturalmente diversos cargos como jurista, entre ellos decano del Colegio de Abogados de Lima, en cuyas funciones lo recordamos muy bien defendiendo la democracia peruana cuando el autogolpe en el año 92. Doctor Ferrero Costa, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Un gran gusto estar con ustedes para tratar estos temas de actualidad que siempre nos preocupan, ¿no? Así es, y sobre todo queríamos saber qué cosa usted esperaría en el mejor de los escenarios que el presidente, cuando preste juramento en el Congreso el próximo miércoles, diga respecto a los temas constitucionales que están en discusión y sobre todo uno que ha sido manoseado y confundido en los últimos días, que es el tema de la libertad de prensa y expresión. Sí, bueno, hay muchos temas por tratar. Yo comenzaría por el tema de la libertad de prensa, porque tratar el tema de la libertad de prensa siempre es riesgoso, ¿no? Ya que conlleva el despejar las dudas sobre la posibilidad del intervencionismo estatal con relación a lo que ella pueda expresar, ¿no? Y siempre peligroso. Existe verdadera preocupación ahora por el respeto que la libertad de expresión a través de la prensa que deba merecerle al nuevo gobierno. Tengamos presente que en el programa del Partido Perú Libre que hemos leído se menciona que los ministerios de Cultura y Educación evaluarán los contenidos de la televisión y las radios antes de su difusión, para así evitar que se atente contra la moral y las buenas costumbres, dicen ellos. Eso es muy peligroso, porque eso sí, claro, merece una evaluación que puede ser incorrecta y se acaba pues con el control, se acaba con la libertad de expresión y viene el control de la libertad. Perú Libre, que es el partido que va a asumir el gobierno, estaría proponiendo, según hemos conocido, una ley de regulación de los medios para evitar los abusos, dicen ellos, sí, de la prensa, el chantaje, la difamación, la calumnia y sobre todo la mentira, según dice el partido que ha ganado las elecciones. Para sí, ello, pues, no se requiere leyes especiales, las que al final resultan peligrosas y contrarias a la libertad de expresión. Para ello existe una clara legislación penal que es más que suficiente, no hay necesidad de una ley de regulación de medios. Ya eso nos ha pasado, nos pasó con el gobierno del general Velasco, y todos recordamos lo que ocurrió a la hora que se controla la prensa y en ese caso inclusive hasta se expropiaron los medios, ¿no? Sí, no solamente se expropiaron, doctor Ferrero, ¿cómo está? Sino sí, que además este era un organismo que señalaba qué cosa debía salir y qué cosa no debía salir. Entonces queda claro que en términos autoritarios, dictatoriales, es la vía de controlar lo que no me gusta oír. Sin embargo, lo que hay que hacerle también, digamos, precisiones a las nuevas generaciones, porque cuando uno escucha, ¿no?, que hay medios que no están haciendo bien su trabajo, son medios, y le voy a decir el espectro, ¿no? Medios mermeleros, medios por aquí, medios por allá. Lo que genera es una sensación en la gente de que se mete en un solo saco a quienes probablemente no estén haciendo bien su trabajo y que además habría canales normales para detener esa posibilidad. Pero para la gente en general, eso como que suena, hay que regular, porque claro, hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿qué riesgos trae eso? ¿Cuál es el resultado de eso, no? Claro, es bien peligroso porque, mire, hay poco conocimiento de la Constitución. Yo soy de los que insisten en mis clases en la universidad permanentemente en que hay que enseñarle la Constitución en los colegios a los muchachos, pero en fin, no se hace y eso es un tema aparte. Pero no olvidemos lo que dice la Constitución. La Constitución trata el tema en su inciso 4 del artículo 2. O sea, el segundo artículo de la Constitución es clarísimo cuando reconoce con contundencia
las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, la escrita, la imagen, por cualquier medio de comunicación social. Y dice claramente la Constitución, es el mismo artículo 2, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo la responsabilidad de ley. O sea, hay sustento jurídico muy claro a nivel constitucional para establecer la libertad de prensa y la libertad de información, que es importantísima, ya que si se pierde eso, se pierde todo el resto. Entonces, estamos ante un problema serio. Estamos de acuerdo en que la prensa debe ser cuidadosa con todo aquello que denuncia y no debería hacerlo cuando no está segura de lo que pueda decir. Lo que no afecta a una prensa libre, que es indispensable, ya que garantiza la información que debe proporcionar a su público para que éste conozca la realidad de lo que está ocurriendo. Nosotros hemos pasado por experiencias nefastas donde se llegó, bueno, primero a controlar la prensa y después a expropiar los medios. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces las fauces de estos riesgos quieren cada vez más controlar para no tener así controles y poder hacer lo que pueda venir en gana. Yo no creo que eso sea la voluntad del presidente que ejercerá ya el cargo a partir del 28 de julio, de Pedro Castillo, que causa más bien la impresión de un hombre que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Doctor Ferrero, buenos días. Pero en ese sentido, ¿cuál es el riesgo de acciones de investigación que se han iniciado ya a nivel del Ministerio Público con relación a periodistas y políticos? También hay periodistas. Uno no puede estar de acuerdo, obviamente, con su opinión, eso se respeta. Pero además hay un pedido que ha formulado un abogado y con la firma del presidente electo para la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre un medio de comunicación. O sea, ¿cuán riesgoso es esto? Porque ya se ha llevado justamente al terreno de los hechos. Bueno, eso es muy riesgoso. Hay que tener el mayor cuidado y no solamente ser vigilantes, sino si hay un proceso presentado y en marcha, hay que ponerle toda la atención a ese proceso, porque se pueden agarrar de ese proceso. Yo no digo que el gobierno, no digo que esta tampoco sea la intención del presidente de la República, pero que está en el programa de gobierno de Perú, de Castillo, está en el programa. Entonces hay que tener mucho cuidado, y todo puede comenzar con un expedientillo pequeño, con un caso, ¿no? Y de ahí se comienza a expandir hacia otros casos y se pueda llegar a controlar la prensa, ¿no? Con el país entero, sin darse cuenta al comienzo, y sorprenderse con legislación que aparece no en un primer día ni en el primer momento, pero va apareciendo después hasta llegar a copar todos los medios de información libres. Entonces se extiende como una gangrena, la verdad. Es muy fácil comenzarla. Pero lo que le quería también hacer la reflexión, doctor Ferrero, es que, por ejemplo, incluso en otro tipo de gobiernos y recientemente se han intentado neutralizar a los medios de comunicación a través de proyectos que tienen que ver con el tema de la publicidad y cosas de esa naturaleza. O sea, algunos por la ventana y otros de frente, ¿no? Sí, pero yo creo en esto, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado desde el comienzo, o sea, que hay que estar prevenidos. O sea, yo creo que lo peor que se puede hacer es dejar que esto comience a prosperar suavemente y después terminemos sin darnos cuenta con que se controla la prensa totalmente, ¿no? Claro, y como dice usted, es la base de todas las libertades. El otro tema del que se ha discutido mucho es cómo cambiar nuestra Constitución. Doctor Ferrero, díganos por favor qué es lo que la Carta dice respecto de la manera para ser cambiada. La Constitución es bien clara, o sea, yo no sé por qué nos hacemos tantas bolas y entramos en tantas especulaciones, porque la Constitución dice claramente que en su artículo 206,
que toda reforma constitucional, voy a leer el artículo, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de miembros, o sea, 66, mayoría, y ratificada por referéndum. Puede omitirse el referéndum, dice la misma Constitución, artículo 206, puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, o sea, sin referéndum necesariamente, cuando puede omitirse este referéndum cuando el Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas, vale decir, con 2 veces 87 votos. Esto sí es posible alcanzarlo, si es que se quiere una reforma constitucional dentro de los cánones de la Constitución, que ha previsto todos estos casos, pero la gente se olvida de ellos y se olvida que hay artículos expresos de la Constitución que son específicos. Entonces comienzan a hablar de vayamos por el referendo, pero el referendo pues también está previsto como una posibilidad si es que estas cosas no caminan, pero esta metodología establecida por la Constitución para su reforma es clara y es explícita, ¿no? ¿Y el planteamiento, doctor, de la Asamblea Constituyente? Pero eso no tiene asidero en nuestra Constitución, no está previsto. Yo no soy favorable a la Constitución que se impuso el año 1993, como usted comprenderá, porque yo era senador cuando se cerró el Congreso por un golpe de Estado. Y estuve en el Senado y vi de cerca lo que ocurrió y cómo poco a poco el gobierno que había sido democrático, a quien le habíamos dado facultades delegadas, terminó disolviendo el Congreso, ¿no? Y después llamando a unas elecciones para hacer un nuevo Congreso y hacer lo que quería. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque al comienzo parece un juego de niños y no lo es. Están todas las fauces esperando cualquier error para ver cómo pueden engañar a la población mediante una serie de manipulaciones que no están previstas en la Constitución. Mire, yo no soy un defensor de la Constitución del 93, pero la respeto porque es la Constitución. Pueden encontrarle defectos, pero tengo que respetar todo lo que la Constitución dice porque es la ley de leyes. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Ferrero, por compartir con nuestros televidentes y oyentes su experiencia teórica como profesor de Derecho Constitucional y su experiencia práctica cuando le tocó defender en las calles de Lima, y incluso con golpes, nuestra democracia, nuestro orden constitucional. Gracias también por prevenirnos sobre las fauces que nos están esperando según lo que nos ha dicho usted. Muchas gracias. Yo diría, Fernando, que lo que hay que estar es muy atentos y no dejarse sorprender. De acuerdo, muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga muy buenos días. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos a Ampliación de Noticias.